Ahora sí vamos a las preguntas. A ver. Buenos días, presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntarle, el INEGI ha informado ya que hay una desaceleración en la inflación de acuerdo a la medición de abril pasado. Sí. Quisiera yo su opinión. Aumentó el PIB de lo que esperaban, es poco, pero aumentó y disminuyó la inflación. Y entre otras cosas, pues tiene que ver las actividades que hemos estado haciendo, no es nada más que el mercado hizo que disminuyera la inflación. A diferencia del pasado, en el pasado había inflación. Bueno, es una medida macroeconómica que hay que hacer, aumentar las tasas de interés del Banco de México. Y eso pues ponía freno también a la economía. Ahora no, ahora el Banco de México dijo, bueno, aunque aumentó un poquito la inflación, son temas estacionales, no vale la pena subir la tasa de interés. Incluso la bajaron en la última ocasión. Y nosotros trabajamos con los gasolineros para bajar el precio de los combustibles, los incentivos para que no subieran los precios de los combustibles a pesar del aumento en el petróleo. Fortalecimos el PASIC, de hecho se va a firmar una nueva ronda del PASIC en esta semana que viene, y ha estado trabajando mucho Columba con las centrales de abasto para disminuir el precio del jitomate, que no haya especulación. Es decir, puede ser que no haya suficiente jitomate y que por eso aumentaron los precios, pero que no haya especulación con ese precio. Entonces ha estado trabajando mucho con las centrales de abasto y el resultado es 4.11%. Vamos bien. En otro tema, presidenta, de acuerdo a lo publicado por un medio nacional, el Universal, de que la Fiscalía General de la República afirmó que los Farías ejecutaron a 3 marinos y fiscal, ha salido un desmentido por parte de la Fiscalía General de la República diciendo… ¿Ya salió? Qué bueno, porque sí, lo mencionó la fiscal en la reunión de la mañana, que era falso. Qué bueno que ya publicaron que es falso. Gracias. ¿Ya ven por qué vamos a hacer el programa especial de las noticias falsas? Además del detector de mentiras, ya se está preparando. En junio va a iniciar un programa semanal que va a coordinar Luisa. ¿Por qué Luisa? Luisa María. Ayer dije María Luisa. Luisa María. Pues porque el derecho a la información es un tema constitucional. Entonces la Consejería Jurídica tiene que ver con eso. Entonces ella va a coordinar este programa, se está trabajando bien, porque pues es que diario son muchísimas noticias falsas, muchísimas, como esta, que es de 8 columnas, o como la de ayer, que es cambian a mandos militares. Pues sí, lo hacen cada 2 años. Entonces, es falso, como bien dice la Fiscalía. Miente, más bien que la recopilación de la nota periodística. Por eso, pero la nota periodística no tiene fuente que la Fiscalía haya dado, porque la Fiscalía no tiene información sobre eso. Sí, pero es falso. Bien. Presidenta, en otro tema, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ayer en un discurso aquí en México, dijo que la Unión Europea necesita a México, el mundo necesita a México, Europa quiere invertir más en México. Este discurso que incluso le da un reconocimiento a usted como nuestra presidenta en México y del papel que está jugando y de ya existía este acuerdo comercial, aquí incluso usted lo ha mencionado, pero se está fortaleciendo este acercamiento comercial y hace trascendente reconocimiento. En el Senado habla bien de México y hay algunos ahí que dijeron, ¿cómo va a hablar bien de México? Sí, en la tribuna del Senado, en efecto. Mexicanos. ¿Qué opinión tiene, presidenta? Pues agradecer a Antonio Costa, que es presidente del Consejo Europeo, y a Úrsula, a ver si digo bien el apellido, von der Leyen, que es presidenta de la Comisión Europea. Vamos a verlos en un ratito, junto con Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y Marcos Sefcovic, comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Relaciones Interinstitucionales y Transparencia. Los vamos a ver en un momento. Vamos a firmar esta actualización del Acuerdo Global y de Libre Comercio con Europa. Todavía falta algunos procesos, lo tienen que aprobar el Senado de la República. Pero yo agradezco mucho porque la verdad ha habido muy buena relación y un reconocimiento a México y al Gobierno de México del trabajo que hemos venido realizando conjuntamente. Y miren, si México no está de moda, entre otras cosas, Úrsula von der Leyen lo que quiso es ir a ver el Museo de Antropología, se reunió con mujeres de pueblos indígenas, pues por lo que ha significado el reconocimiento y la reivindicación de los pueblos. Entonces eso ya traspasó fronteras. A algunos en México no les gusta,
porque en el fondo esconden mucho racismo. Hoy Krause escribe un artículo diciendo el falso indigenismo del gobierno de México. Hay que reconocer que somos mestizos. Pues claro, por supuesto que hubo mestizaje. Primero hay que ver cómo se dio originalmente ese mestizaje. Que se construyó una cultura distinta, pues obviamente, eso es obvio. El problema es que durante años y años y años y años quisieron poner como que fue un encuentro de dos mundos, amigable, que construyó un mestizaje. Y como decía Vasconcelos, el nuevo hombre universal desde México. Y claro que hubo mestizaje. La primera parte fue brutal, obligado, con mucha violencia. Pero lo más importante en la reivindicación que hacemos de los pueblos originarios, en todas sus facetas, desde las grandes culturas, las grandes civilizaciones que existían en México antes de la llegada de los españoles, y los pueblos de hoy, su grandeza, su riqueza en el deporte, en la cultura y el orgullo que debemos sentir los mexicanos de los pueblos originarios, todos. Hay algunos que no les gusta. No les gusta. ¿Por qué no les gusta? Pues por su racismo. Porque no… ¿Cómo es posible que yo, hombre blanco, reivindique que vengo de pueblos originarios? Aunque hayamos tenido antecedentes europeos, tenemos la obligación como mexicanos, más allá de nuestro origen étnico particular, de reivindicar la grandeza cultural de México. Y al reivindicar la grandeza cultural de México, reivindicamos a los pueblos originarios de hoy. Y reivindicamos que los valores de esas culturas son los que han permitido la construcción de los valores de las y los mexicanos, de las familias mexicanas, del pueblo de México. Eso permite la dignidad, construye la dignidad, nos permite reconocer nuestros orígenes y estar orgullosos de ellos. Bueno, eso que muchos mexicanos les cuesta trabajo. ¿Cómo? Lo reconocen en Europa. Viene el presidente del Consejo Europeo y lo reconoce. Viene la presidenta de la Comisión Europea y lo primero que quiere conocer es el Museo de Antropología y es reunirse con mujeres de pueblos originarios. Bueno, eso es un símbolo enorme. Entonces agradecemos ese gesto, ese símbolo, y al mismo tiempo construimos, no solamente con base en esa visión, sino construimos futuro de una manera distinta, no negando nuestro origen como pueblo, como patria grande, sino reivindicándolo. ¿Qué más fuerte que eso? ¿Qué más fortaleza que eso? ¿Qué más dignidad? Eso nos da un orgullo tremendo. Entonces, es una buena reunión y un buen gesto, perdón. Agradezco además sus palabras hacia mi persona. Y va a ser una buena reunión hoy. Y la firma, que es también pues un símbolo de que México tiene un tratado comercial con Estados Unidos y queremos mantenerlo, fortalecerlo, porque América del Norte, cuando estamos juntos, somos mejores. Pero también está abierto a otros mercados y a otros lugares y a la inversión de otros países. Presidenta, y sobre las reformas que usted ha enviado, bueno, las iniciativas de reforma, sobre el Poder Judicial en particular, en estos cambios que propone y que aquí ya se han explicado detalladamente, ha surgido también una pregunta sobre el turno que se tiene en la Corte de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, que lo que en un principio, bueno, lo que hasta ahorita está es de que es un tema de género, pero también de votación. Es decir, ahorita se encuentra sí, el ministro. Hay algo que, digamos, se contradice, que quedó en la Constitución y que no queda claro. Yo la verdad se lo dejaría a la Corte. No quisiera ya después de la primera elección al Poder Judicial presentar una propuesta en ese sentido. Si los legisladores lo quieren hacer, adelante. Y en todo caso, pues que sea la propia Corte quien resuelva sobre el siguiente presidente o presidenta. Todos son muy buenos en la Corte. Hay algunos que no les caen bien a otros. Pero la verdad es que es, como le decía a
Lo dije aquí a algunos empresarios que vinieron. No, es que el cambio en el Poder Judicial genera incertidumbre jurídica, que traen ese discurso, ¿no? Les dije, bueno, díganme una resolución de la Corte que haya afectado a una empresa. No al revés. Ha habido resoluciones de la Corte que van a favor de las empresas en contra del SAT. Ha habido por lo menos 2 que yo que tenga recuento. Pues, ¿qué quiere decir eso? Pues que no está ahí la Corte preguntándole al gobierno, ¿y qué quieres que resuelva? O decidiendo en función de una ideología o de un… No, está haciendo justicia. Lo que ya no hay en la Corte es corrupción. Pues eso ya nada más, imagínense. Y respecto a lo electoral, de estas más iniciativas, el día de ayer se presentó que también habrá, en lo que ha presentado aquí, sobre esto que también ya un compañero aquí, mi compañero de Milenio, preguntó sobre blindar de alguna manera las elecciones respecto o frente a el crimen organizado. También el tema fue de que se va a presentar por parte de Ricardo Monreal, el coordinador parlamentario, la iniciativa para la nulidad de elecciones. Pues está interesante. Por injerencia Ayer extranjera. Me mandó una nota Ricardo Monreal de que estaba proponiendo eso, que me parecía, porque luego creen que estamos ahí, Sí. Fue iniciativa de él y me parece bien, la verdad. Creo que es una buena iniciativa, porque en México decidimos los mexicanos. O sea, lo que hace esa iniciativa es decir, a ver, si se demuestra que hay injerencia de otros países en las elecciones, pues que sea para el INE o para el tribunal un asunto de nulidad de la elección. Entonces, yo creo que está bien. Entonces, aquí decidimos nosotros. Nosotros me refiero al pueblo de México. Ya para concluir, Presidenta, la gobernadora Maru Campos de Chihuahua, que ya se ha hablado bastante del tema, por lo de la CIA, también preguntar sobre que tiene un acuerdo con el gobierno de Texas, es decir, de gobierno estatal, Chihuahua, con el gobierno de Texas, con respecto a migración, seguridad, varios tópicos. Preguntarle si esto también es legal o se viola algún artículo por todo lo que ya se ha devenido manejando del actuar de esta gobernadora. Bueno, pues que se analice, ¿no? No hay que ver hasta dónde llega ese acuerdo que se firmó en el 22, creo, ¿no? Sí, fue en el 22. ¿Cuál es el alcance de ese acuerdo? Y que se vea si es violatorio de la soberanía o no. Pero no he leído yo el acuerdo, vi la nota, pero pues que se analice. ¿Pediría que se analizara? No personalmente, o sea, ya en las instancias correspondientes que analicen. Gracias, Presidenta. Nosotros ya pusimos nuestra posición y la decimos públicamente, la decimos en privado, la decimos a las autoridades de Estados Unidos, a todos. Mire. Es colaboración sin subordinación. Mire, nada más quisiera precisar, porque aquí lo tengo, rapidísimo. Entre los puntos más relevantes son intercambio de información e inteligencia, coordinación contra tráfico de drogas, armas y personas, acciones para reforzar la seguridad en cruces fronterizos, colaboración tecnológica y operativa entre corporaciones, facilidades para agilizar comercio y transporte en la frontera, participación de agencias estadounidenses en labores de coordinación. Pues está raro porque son 2 gobiernos estatales. Así es. Y las agencias, pues, son federales. Entonces, que se analice. Yo hice mi planteamiento ayer, lo hago y lo sigo haciendo. Hay una visión de un sector de los conservadores, de la derecha mexicana, que piensa que tiene que haber más intervención y más injerencia de gobiernos extranjeros en México. Para distintos temas y en particular para seguridad. Nosotros no. Nosotros creemos en la soberanía y la independencia de México y colaboramos con distintos gobiernos y buscamos los mejores ejemplos que haya en el mundo para poderlos desarrollar y en particular con Estados Unidos colaboramos, coordinamos, pero tiene un límite esa coordinación y esa colaboración y es la que establece nuestra Constitución y nuestras leyes. Porque también hay una idea ahí y es importante de que los mexicanos no podemos y que necesitamos necesariamente del exterior para poder hacer lo que tenemos que hacer. México, el Estado mexicano es muy fuerte y las instituciones de seguridad del Estado mexicano también. Desde las Fuerzas Armadas que cuidan la seguridad interior y la seguridad nacional y que hasta el 2028 apoyan en las labores de seguridad pública, como lo establece la Constitución,
que por cierto fue el presidente López Obrador quien lo legalizó, lo hizo, porque antes se usaban las Fuerzas Armadas, pero no estaba dentro de la ley, promovido por los presidentes. Entonces el presidente López Obrador dijo, es importante que participen, pero hay que darle un marco jurídico, un marco legal. Y fue aprobado en su momento por el Congreso en la Constitución. Pero bueno, ese es otro tema. Las instituciones del Estado mexicano, la Secretaría de la Defensa Nacional, pues, el Ejército mexicano es algo único, único, es un orgullo de México. Ha habido momentos en la historia que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas les ha ordenado hacer cosas con las que no estamos de acuerdo nosotros, como represiones en su momento, pero fue el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, o sea, los presidentes de entonces. Como en el 68, pues fue Díaz Ordaz, quien lo ordenó, lo reconoció y lo puso, por eso es el responsable de lo que ocurrió ahí en la Plaza de Tlatelolco y otros momentos. Pero el Ejército mexicano es una gran institución. Luego minimizamos la historia. Imagínense ustedes, pónganse en el momento. 1913. Después de Madero, saca el plan de San Luis, llama al pueblo a las armas, 1910, 20 de noviembre. Pueblo de México, levántate en armas, el 20 de noviembre a las 6 de la tarde. Así está el plan de San Luis. Sí. ¿Para qué? Para derrocar a Porfirio Díaz, el peor régimen que ha existido en la historia de México. Después el neoliberalismo le copió muchas cosas. Y el presidente que se ufanaba de su relación con el exterior, mientras aquí adentro reprimía, exterminaba y sobreexplotaba. Y entregaba tierras de los pueblos a extranjeros y nacionales. Madero llama a las armas, se levanta en armas el pueblo de México con grandes dirigentes. Y poco después Porfirio Díaz decide renunciar, se va. Se hacen elecciones y gana Madero. Llega al poder Madero. Si Madero se puede considerar que no estuvo cerca del pueblo y que no supo cumplir con las demandas del pueblo de reparto agrario, de mejores condiciones para los trabajadores, pero era un hombre que pensaba que la democracia iba a resolver todos los problemas. Pero era un presidente legítimamente electo. Y viene un golpe de Estado de una parte del ejército, apoyada por, ya sabemos, un embajador de Estados Unidos. Golpe de Estado. Detienen a Madero. Lo encierran aquí en Palacio Nacional. Lo van a llevar supuestamente a otro lado y lo asesinan junto con Pino Suárez afuera de Palacio Nacional. Y llega Victoriano Huerta. Golpe de Estado. Apoyado por el ejército del Porfiriato. En esa circunstancia se levanta un gobernador. Uno. El de Coahuila, del mismo estado que Madero. Carranza. Solo uno. Pues imagínense. Carranza tiene muchas cosas que no son criticables, pero tiene ese acto heroico que es único. Pónganlo, colóquense en ese momento. Y Carranza llama a la constitución del ejército constitucionalista. ¿Y quién lo forma? El pueblo, que llama a la rebelión para acabar con el golpe de Estado. Claro, viene una rebelión popular, porque esa venía desde antes por el porfiriato y las injusticias. Bueno, ese ejército es la base del ejército mexicano. O sea, es un ejército que se formó en contra de un golpe de Estado, por el pueblo. Bueno, esa institución, todas las instituciones son perfectivas, pero esa institución que ha formado generales, que son personas de una formación integral extraordinaria. Después con el Lázaro Cárdenas se divide en dos, en la Marina y el Ejército. Esa institución del Estado mexicano es la que nos ayuda a todos los mexicanos, todos los días. Cuando hay lluvias,
ahí están, con la Marina. Hay una tragedia, ahí están. Hay inseguridad, ahí están. Ellos son los que han hecho la Guardia Nacional. Bueno, esas instituciones que los mexicanos nos sentimos orgullosos, porque son las mejor calificadas de todas, la Defensa, la Marina y la Guardia Nacional, por encima incluso del gobierno. Hay personas que no creen en ellas y que dicen que vengan de afuera a ayudarnos porque ellos no pueden. ¿Qué decimos nosotros? No, hay que fortalecer la Guardia, hay que consolidarla, hay que hacerla a las policías estatales también. Hay que consolidarlas, hay que trabajar con ellas, hay que crear mandos de policía, hay que crear mandos de secretarios de seguridad. Las municipales pues también. Pero hay una institución que se llama Guardia Nacional, que todos los días trabaja por la seguridad del país, y una Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que se ha fortalecido para hacer inteligencia, investigación, para hacer las detenciones. Bueno, esas instituciones son las que protegen al pueblo de México, de mafias, de cárteles, de inseguridad. Esas instituciones. Y estamos orgullosos de ellos. Ahora, ¿colaboramos con Estados Unidos? Sí, con gusto, claro. Oye, que quieren ayudar a formarnos en capacitación, adelante. Eso es histórico. Oye, que vamos a colaborar en inteligencia para que… Muy bien, perfecto. Oye, que yo quiero decidir allá adentro. No, eso ya no. Es como les decía, te invito a comer, platicamos, vemos cómo arreglas tu casa y cómo arreglo la mía. Pero es muy distinto a que entres a mi casa a querer tener la cocina, tener la recámara y mandar en mi casa. No, pues así no. Porque mi casa es mi casa, no mía, pues. La casa del pueblo es la casa del pueblo. Se llama México. Pero hay panistas, prianistas, que no creen en eso, que no creen en los mexicanos, que no tienen proyecto de nación para el país y que a lo que se han dedicado, particularmente en los últimos 2 años, que nadie los pela aquí, es a ir allá, a hablar mal de México. Esa es la diferencia entre un gobierno que opera, más allá de que sea legal o no, con una visión, que es la misma visión de Calderón, que además no llevó a nada, y nuestra visión, que es en México el pueblo manda, y nos coordinamos con Estados Unidos. ¿Para qué? Para bien de México y para bien de Estados Unidos. Lo mejor que podemos hacer es que haya una buena relación entre nuestros gobiernos, entre nuestros pueblos, pero con respeto. Eso es lo que decimos aquí, fuera, y eso es lo que a mí me parece fundamental, más allá de las partes jurídicas que no le corresponden a la presidenta, le corresponden a las fiscalías, en todo caso, si hay delitos. Eso es lo que me parece que debe quedar claro. Una visión y la otra. Los resultados en un caso y los resultados en el otro. Gracias, presidenta. Vamos de este lado. A ver acá. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días. Gaspar Vela, del Grupo Milenio. En primer lugar, preguntarle respecto a la reunión que tuvo el día de ayer con el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos. Posteriormente, él puso un tuit en el cual mencionaba que se había abordado, se había discutido el fortalecimiento de los esfuerzos de México contra narcoterroristas. ¿Qué se tocó en este tema, presidenta? La relación quedó muy claro en la reunión, o por lo menos eso fue lo que nos planteamos, y quedó muy claro que la colaboración entre Estados Unidos y México es eso, es colaboración, es coordinación, que no hay subordinación y que es mejor para ambos países coordinarnos bien. Ese es, digamos, nuestro posicionamiento que planteamos ahí. Y de parte del secretario hubo un reconocimiento del trabajo que está haciendo México. Y yo le planteé que por qué no las reuniones que tenemos del entendimiento de seguridad, pues se hacen más seguido, para que no haya malos entendidos y que se esté dando seguimiento a la colaboración. Y se quedó que la próxima reunión de este grupo es en junio y que a partir de allí pues se siga trabajando en la colaboración. Entonces ese fue el tono de la reunión. Se presentó pues los resultados de seguridad
cómo estamos colaborando, cómo estamos coordinándonos. Y también yo le dije con toda transparencia, pues lo que son nuestras leyes y nuestra Constitución. Entonces, cómo la colaboración tiene que estar en cierto marco, que las operaciones conjuntas en territorio, pues esas no nos lo permiten nuestras leyes ni la Constitución, que la colaboración tiene que ser en otro margen. Y la verdad creo que fue una buena reunión. De ambas partes, pues coincidimos en seguir trabajando, colaborando, con lo puse ahí en el marco de respeto que tienen ellos hacia México y nosotros hacia Estados Unidos. ¿De parte de él hubo algunas peticiones específicas, Presidenta? No, nada más de lo que está en el acuerdo que tomamos en el mes de septiembre, en el entendimiento del mes de septiembre, que demos seguimiento a ello. ¿La visita de Sara Cartería queda completamente descartada para el lunes, Presidenta? Se pospone para junio, creo, cuando venga el equipo de seguridad. Bueno, estamos viendo eso. No fue fue un tema de agenda, no fue un tema de que no quiera venir, sino un tema de agenda y se está buscando el mejor momento. Entonces, ¿esta reunión de entendimiento sería aquí en la Ciudad de México en junio? Sí, la primera reunión de entendimiento. Ahí. Bueno, el seguimiento de las reuniones que teníamos era aquí ¿Hay alguna en nuestro fecha país. tentativa? No sé si al final quedaron en la fecha, creo que están por definirla, pero es en junio. Ok, ¿y el miércoles se mantiene la reunión con El embajador? miércoles se mantiene el inicio de las conversaciones de la revisión del tratado. Ok, muy bien, Presidenta. En un segundo tema, el día de hoy Milenio publicó que el cártel de Sinaloa burló la fiscalización del Instituto Nacional Electoral en los comicios de 2 municipios de Morelos, donde de acuerdo a la Fiscalía General de la República, este cártel pues había metido dinero en los comicios de 2024. Preguntarle si la iniciativa que nos presentó el día de ayer contempla un fortalecimiento a esta fiscalización o qué otras acciones se pueden hacer. No sé cuál exactamente qué plantea la nota de Milenio. Y cuál es la fuente, porque hay que ponerlo todo en su justa dimensión. Entonces, sobre la nota, pues que diga la Fiscalía o el INE si es en efecto lo que está planteando Milenio. La iniciativa de ayer tiene el objetivo de que lo que hace Morena con sus candidatos se institucionalice para todos los partidos políticos. Es decir, que antes de postularlos pueda tener conocimiento los partidos políticos de si hay una persona que está siendo investigada o que tiene algún riesgo, como ayer lo mencionó Luisa María, y la decisión de postular o no es del propio partido político. Entonces, en vez de solo estar preguntando a la Fiscalía o preguntar al Gabinete de Seguridad, bueno, que el INE forme una comisión que tenga contacto con la UIF, con la Fiscalía, con otras instituciones del Estado mexicano, de sus propios consejeros, y que si un partido político quiere consultar, pues que consulte a través del INE, y el INE, con la información que le da a las instituciones del Estado mexicano, pueda responderle al partido político. Ese es el objetivo de la iniciativa que se presentó el día de ayer. Y una vez que ya están las campañas, Presidenta, ¿cómo evitar que el crimen organizado meta este dinero, digamos, en efectivo? Recuerdo que su plan A de reforma electoral tenía un punto en ese sentido, ¿no es así? La fiscalización, fortalecer la fiscalización. Quedó que el área de fiscalización del INE puede hacer convenios con la UIF. Entonces, puede hacer convenios con la UIF y poder hacer una fiscalización mayor para fortalecer al INE, porque finalmente es la institución y al propio Tribunal Electoral, en caso de que llegara a ocurrir una situación como esta. Ok, Presidenta. También preguntarle, esta semana Milenio publicó que la Unidad de Inteligencia Financiera había iniciado una revisión a las empresas de los hijos del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha. Preguntarle si la propia UIF ha bloqueado o ha iniciado alguna investigación a los hijos de Rubén Rocha. La UIF hace bloqueos a partir de riesgos, que es una manera automática. No tengo conocimiento en particular de a quiénes hizo bloqueos o no. Ellos informaron recientemente de algunos bloqueos que hicieron a partir de esta situación automática. No me ha informado la UIF si hizo alguna suspensión, ¿no? ¿Cómo le llaman ellos? Porque no le llaman congelamiento, no le llaman bloqueo, tienen otra palabra, para alguna persona en Sinaloa. Finalmente, Presidenta, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos en contra del expresidente de Cuba, Raúl Castro. También en la semana el expresidente de Bolivia, Evo Morales, ha acusado de persecución política y dice que está en la lista de acusados de Estados Unidos. ¿Qué postura tiene su gobierno a este respecto? La autodeterminación de los pueblos. Ha habido históricamente una visión injerencista de los Estados Unidos, no es de ahora.
La primera vez que se postuló Evo Morales, lo acusaban, 2004 creo que fue, ahora chécale cuándo fue, de que estaba vinculado de una u otra manera al narcotráfico por ser dirigente indígena de una zona de producción de coca, de hoja de coca, no de cocaína. Y el gobierno de Evo Morales pues ha sido el mejor gobierno que ha tenido Bolivia en la historia, y los resultados hablan por sí mismos. Aumentó el Producto Interno Bruto, aumentó la renta, aumentó el nivel de vida de la gente, disminuyó la pobreza, disminuyó la desigualdad, fortalecieron la soberanía sobre sus recursos naturales. Entonces, pues es una visión de que pueden influir en otros países. Nosotros no estamos de acuerdo con esa visión. El caso de Cuba ocurrió hace 15 años, de lo que están acusando a Raúl Castro, o 20, no sé. No, chécale cuántos años. 96. Bueno, 30 años. Hace 30 años, imagínense. O sea, ¿qué sentido tiene que en este momento acusen a una persona por algo que ocurrió hace 30 años? Sigo leyendo yo las memorias de Miguel de la Madrid, entre otros libros que estoy leyendo, particularmente las partes de la relación con Estados Unidos y el embajador Gavin. Tiene ahí frases, a ver si después las presentamos, donde dice: Estados Unidos siempre ha usado el tema del narcotráfico como pretexto para injerencia. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Como país, como gobierno, tener claro eso y al mismo tiempo colaborar con ellos en donde podamos colaborar, porque no queremos pelea con ellos. Y hasta ahora, en muchas áreas han sido respetuosos. Y además creo, pues, que son ciertos sectores. No se puede generalizar el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, nuestra posición, ¿por qué? Entre otras cosas, pues porque allá hay 40 millones de mexicanos, 38 millones de mexicanos. Es tener una buena relación y siempre la vamos a buscar. Pero no se nos puede olvidar que pues hay otra intención también en lo que hacen. Y es histórico, no es de ahora, es histórico. Repito, con muchos gobiernos. Ha habido gobiernos que no establecen colaboración, sino más allá de eso. Como ahora pasó con el caso de Chihuahua. Entonces nosotros decimos, nos colaboramos, nos coordinamos. Se lo dije ayer al secretario de Seguridad. Colaboramos, nos coordinamos, pero operaciones conjuntas en tierra, pues eso no nos lo permite nuestra Constitución. Tenemos que buscar otros mecanismos de colaboración, de coordinación. Y él lo entendió. Dijo, está bien, lo importante pues es que sigamos colaborando. Es cierto, lo importante es que sigamos colaborando y evitar malos entendidos. Y que pongamos por encima de todo pues a nuestros pueblos y a la relación de nuestros gobiernos. Esa siempre va a ser nuestra posición. Pero no hay que olvidar la historia. No hay que olvidarla porque, pues si no, nos aislamos, vemos el tema como si fuera algo aislado. Entonces hay que tener en cuenta todo el contexto. Adelante. A ver, vamos a estrenar acá. Hola, buenos días, Presidenta. Buenos días a todos y todas. Mi pregunta es para Miriam. Muchas felicidades a todos ustedes. Qué orgullo que nos representen en el deporte. Miriam, la pregunta sería, siendo tan joven, ¿qué consejo le das a todas las mujeres de todas las edades para confiar en nosotras? Que somos mujeres imparables y que no hay edad para cumplir sueños, que a cualquier edad puedes realizar tus sueños, tus metas. E incluso para poder correr, no importa la edad que tengas, no importa, desde pequeños aprendimos a correr, así nacimos y esa es la esencia de nuestra vida. Y pues bueno, de dejarse ir, de aventurarse, pero sobre todo aprender de cada experiencia y nunca dejar de confiar en una misma. Gracias, Miriam. No me presenté, perdón. Mi nombre es Marcela Lecuona, de Desinformativas, mucho gusto. Presidenta, con respecto a la soberanía,
confiamos completamente en usted. Si usted nos dice un día, mexicanos al grito de guerra, vamos a gritar con usted. A veces sentimos que con el gobierno nos queda un poco a deber con las privatizaciones de playas, con la gentrificación, con los despojos. Y pues nada, ¿cómo podemos controlar esta nueva colonización que se siente de esta forma? ¿Y por qué no les cobramos visas a los estadounidenses y canadienses? Imagínense cuántos apoyos podríamos sacar con todo eso. Tienes razón en que continúa habiendo abusos, vamos a decir, en ciertos lugares. ¿Cuál es la diferencia? Entre la política del abuso venía del gobierno. El gobierno promovía la política del abuso, del despojo. Bueno, nos despojaron de las empresas de los mexicanos, nos despojaron de minas, nos despojaron de riqueza de la nación. Antes venía de ahí. Ahora todavía ocurre en ciertos lugares y lo que hay pues es que estar pendiente permanentemente. Por eso la participación ciudadana es muy importante. Ahí donde hay una demanda legítima, porque también a veces no necesariamente, ¿verdad? Pero ahí donde hay una demanda legítima de denuncia de privatización de playas, pues ahí tiene que estar Semarnat para abrir los caminos. Ahí donde hay denuncia de un despojo de un área para el desarrollo de algo privado que se hizo de manera ilegal, pues hay que denunciarlo y hay que seguir trabajando. Solo que es una visión distinta, nosotros lo combatimos eso, siempre con la ley, porque es lo que nos corresponde. Y antes era pues desde el gobierno, es la gran diferencia. ¿Y sobre las visas? Bueno, es una propuesta. Nosotros no estamos contra el pueblo de Estados Unidos. Es más, queremos que haya hermandad entre los pueblos. Denunciamos cuando hay políticas o hay acciones discriminatorias contra nuestros paisanos y paisanas, de personas o de gobiernos. Pero nosotros no queremos entrar en conflicto con Estados Unidos, ni con su pueblo. Claro, tenemos límites en la colaboración y la coordinación que tiene que ver justamente con la defensa de la soberanía. Entonces, una idea se puede plantear, pero nosotros queremos que vengan a México, que conozcan la riqueza cultural, que se enamoren de nuestro país, que es la mejor manera de que regresando a su país conozcan la grandeza cultural de México, la grandeza de los paisajes. Entonces lo dejamos como una idea, pero también podría tomarse como un conflicto y pues es mejor evitar los conflictos, a menos que sea necesario. Perfecto. Y por último, sobre la flotilla Sumud, ¿tenemos noticias? Sí, a ver si Roberto nos da lo último, con gusto te podemos informar. Y nuestra posición siempre es la defensa de los derechos humanos, donde sea, y particularmente con esta agresión que no tiene ninguna justificación. Muchas gracias, presidente. Gracias. Vamos por acá. A ver, la compañera que no... Buenos días, Laura Arana del Sol de México. Presidenta, hace unas semanas publicamos en el Sol de México que el Gobierno de México, en específico la Secretaría de Gobernación, determinó no incluir la denominación madre buscadora a la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, como lo ordenó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ellos argumentan que ya se da una serie de protección a estos personajes, a estos sectores, pero ¿por qué no incluir el término? Si nos podría dar una opinión, por favor. ¿Quién no incluyó el término? La Secretaría de Gobernación. Bueno, que lo explique la Secretaría de Gobernación, debe tener pues una razón jurídica, no tiene nada que ver con no apoyar a las madres buscadoras, tiene que ver un asunto pues más bien jurídico. Entonces que lo explique la Secretaría de Gobernación. Pero hay que decir que la secretaria Rosa Isela recibe cada 15 días a los colectivos, está trabajando con madres y familiares de personas desaparecidas y están avanzando en encontrar personas. Mencionó en la última conferencia de prensa que se habían encontrado más de 5,000 personas que habían sido denunciadas como desaparecidas. Entonces siguen trabajando, seguimos trabajando. En otro tema, Presidenta, había comentado que iba a venir una comisión por parte de Petrobras a aprender sobre ya vino, Pemex. ya, ¿Nos podría platicar, por favor? Ya vino, ya trabajaron, regresaron a Brasil. Vamos a firmar un acuerdo de entendimiento con Petrobras. Petrobras ha desarrollado
diversas actividades que nos interesan. Una actividad es la actividad de exploración en aguas profundas, con distintas metodologías, que pues es en este momento la empresa más desarrollada del mundo en este tipo de exploraciones. Entonces nos interesa trabajar con ellos en este tema. Aguas profundas y someras también. En campos, por ejemplo, ya maduros. Campos maduros es aquellos campos que pues ya sale muy poco petróleo de ahí y para que salga más, pues tendrías que meterle muchísimos recursos. Entonces ellos han desarrollado metodologías que en campos maduros visualizan a través de la exploración bajo distintos mecanismos si de manera más profunda hay más petróleo ahí. ¿Hay una fecha establecida para esta? En junio queremos firmar el entendimiento con ellos, en junio. Todavía no sé si voy a ir a Brasil, estamos en eso, pues porque hay muchos temas en el país, no por otra cosa, pero eso no quiere decir que no tengamos el acuerdo de entendimiento Pemex-Petrobras. Por último, con el funcionario de Estados Unidos que visitó ayer nuestro país, hablaron sobre el tema del gobernador con licencia, Lorenzo Chamoya, ¿le comentó algo sobre el tema? No tocamos el tema, porque ese es un tema del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Entonces, es otra institución. Bueno, ya son 9:06. Vámonos.